Señor, por todo lo grande y hermoso que Dios ha hecho. Dios le dio, lo digo siempre, Dios le dio sentido a nuestra vida. Pero así como David expresa la dicha y expresa la bienaventuranza, porque David viene, hermano, y expresa, oiga, hermano, esos momentos difíciles de transgresión, ese momento difícil cuando, oiga, el creyente, hermano, oiga, le falla al Señor. Cuando estamos estudiando la inspiración de las Escrituras, eso me encanta, porque Dios no anuló el pensamiento y los deseos y lo que vivieron cada hombre de Dios. Y aquí habla, después de hablar de la bienaventuranza, habla, hermano, de los fracasos. Dice David aquí: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David expresa, oiga, David expresa con sus propias palabras, con sus labios: mientras callé, mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, teniendo la bienaventuranza del perdón, teniendo la bienaventuranza de que mis pecados han sido cubiertos, porque cada uno de nosotros sabemos, estamos claros de la bienaventuranza de ser perdonados, pero no muchas veces lo valoramos y entendemos que Dios es un Dios de misericordia, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nunca jamás, oiga, nunca jamás la Biblia nos enseña que nosotros no vamos a fallar, nunca jamás. El hombre que se cree perfecto está propenso a ser arrastrado por el diablo. El rey David expresa, oiga, hermano, las consecuencias de callar. Mientras yo callé, mientras yo oculté, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oiga, mientras yo callé, no es bueno callar. Yo quiero decirles algo, y esto es bien importante a cada uno de ustedes, a todos los que estamos aquí y a los oyentes de la televisión y de la radio. No es saludable callar. No es la mejor opción callar, porque el Señor, donde quiera que vayamos, siempre nos va a llamar el Señor, oiga, a la restauración. Nos va a llamar el Señor para que nosotros confesemos nuestras faltas. La mejor opción no es ocultar. La mejor opción no es esconderse de los hombres. Usted
debe de ser claro y debe de entender, hermano, oiga, que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida. Quiero que le quede claro, por lo menos aquí a ustedes y a los oyentes del canal de la televisión y los que han de a encontrarlo en YouTube en repetición. No es la mejor opción, hermano, esconderse de los hombres y callar. Porque el callar traerá consecuencias graves a la vida del creyente, a la vida de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? ¿Por qué del creyente? Porque nosotros hemos sido perdonados por el Señor. ¿Por qué? Porque el mundo es el mundo. El mundo vive en su pecado, en su deleite, en su falacia. Vive, hermano, en los deseos de la carne. Pero los hijos de Dios, la iglesia del Señor, somos llamados a guardarnos para Dios. Pero el problema dice, cuando callé, cuando guardé silencio, cuando llegaban y le preguntaban al rey David, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Él decía, bien. Cuando tenía que dar las órdenes, David las daba, hermano, oiga, y aparentemente, entre comillas, David estaba bien, pero por dentro estaba bien mal y estaba quebrado y estaba hecho pedazos. Cuando Él habla de la dicha, nos está motivando que no importa si nosotros hemos fallado, si nosotros hemos pecado delante del Señor, tenemos una opción. Y la opción es, hermano, Jesucristo. La opción es el Hijo de Dios. Pero Él da su testimonio. Y Él dice, no es bueno callar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mientras callé, mientras oculté, mientras creí que nadie lo sabía. O sea, Él trata, mire, bendito Dios por su palabra. Porque Él, oiga, yo pienso con pena y con vergüenza, pero la honestidad, hermano, sin doblez. Él cuenta la bienaventuranza y dice, lo mejor es el evangelio, lo mejor es el Señor, lo mejor es el recto delante de Dios. Pero Él dice acá, ¿saben qué? Les quiero recomendar algo. No es saludable callar, queridos hermanos, no es saludable callar. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, o sea, enfermó. Hermano, habla aquí el salmista, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió en verdor en sequedades de verano. Las consecuencias, mientras yo callé, mientras yo oculté, mientras yo servía, mientras yo hacía aquello, mientras yo me paraba, mientras yo hacía lo otro. Oiga, hermano, dice que la mano del Señor, hermano, comenzó como, hermano, oiga, como apartar. Y de hecho, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo, hermano, es contristado y se va. La vida del creyente, aquello, mire, cuando hay algo, usted comienza a ver el cambio en la vida de los creyentes. Ese es un parámetro. Cuando, hermano, cuando un cristiano está bien, un cristiano anda caminando rectamente, él va, lo busca, lo saluda, lo abraza, habla aquí y allá. Cuando usted ve cambios repentinos en la vida del cristiano, oiga, aquí hay alerta. Los cambios en la vida del creyente son marcados por el pecado. Y usted comienza a ver el cambio en la vida del creyente. Se va aislando, se va apartando, se va apartando, se va apartando, hasta que termina alejado de Dios. Si son honestos, den un amén.
cuesta la honestidad. Pero David lo expresa. David expresa, hermano, que pasó en el momento de la ausencia, y usted y yo lo sabemos, que cuando nosotros le fallamos al Señor y nos apartamos de Él, no somos los mismos, y nuestra vida comienza a morir y comienza a morir, comienza a morir, comienza a morir, a morir, a morir, hasta que nos alejamos de Dios. Yo le digo algo esta mañana. Si usted y yo tenemos algún pecado oculto, es bueno no callarlo, porque se va a morir, hermano. Y usted puede patalear y puede echarle la culpa a medio mundo, pero no, es que son patadas de ahogado, como decimos nosotros. Y la situación es que, hermano, oiga, no hay nada oculto. Dios conoce tu vida y Dios mismo te perdona. O sea, Él no te está condenando por el pecado, porque Él nunca dijo que nosotros, al ser creyentes, no íbamos a pecar. Yo siempre le he dicho a alguien, hermano, amárrese la lengua. Porque vemos cristianos que cuando estamos bien delante del Señor, arrollamos a cualquiera que se nos pone al frente. Cuando somos cristianos y andamos bien, somos bien espirituales, hermano, y tenemos como la espada de Pedro y cortamos cabeza, ra, ra, ra. El problema es cuando a nosotros nos golpea el pecado. De ahí nosotros decimos, si el que juzga es Dios. Pues tenemos una salida, porque muchas veces no somos equilibrados para pensar. Somos rápidos para hablar. Y muchas veces, oiga, hermano, si usted va a alguien, restáurelo, ore por él, pero no abra su boca. Porque todos estamos propensos a fallar. Lo que sí la Biblia habla, hermano, oiga, es que no calles. Porque Él dice, mientras yo callé, mientras yo cometí el pecado de adulterio, mientras yo callé, mientras no había nadie, creí yo que todo las aguas se habían calmado. La mano del Señor se volvió contra mí. Comenzó a sufrir, comenzó a enfermar, comenzó a cambiar. Y le preguntaban a David, ¿tienes diabetes o qué tienes? ¿Estás enfermo o qué te pasa? David decía, no, nada, no me pasa nada, todo está bien. Pero él sabía que el pecado es una bomba que se lleva adentro, que destruye, hermano, oiga, que quita la paz y quita la dicha y quita la felicidad. Entonces no le aconsejo a usted, oiga, a cada uno de ustedes, a mí y a usted y a los oyentes de la radio y de la televisión, oiga, que no calle, que no trate de encubrirlo. Hermano, oiga, lo importante es que usted hable con el Señor y se rinda al Señor y se vuelva al Señor. Porque nosotros no somos, al fin y al cabo, no somos curas para que usted esté confesando con nosotros. El versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Eso es importante. ¿Por qué cree usted que David declaró su pecado? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que David encubrió sus pecados? ¿Por qué David declaró su pecado?
¿Ah? Para que Dios lo perdonara. Sí, pero ¿por qué lo declaró? ¿Ah? No había paz en él. ¿Por qué más? Se estaba muriendo su hijo. ¿Por qué más? Por la maldad de su pecado se estaba consumiendo. Pero David expresa aquí: mi pecado te declaré, es porque fue descubierto. ¿Cuánto sufrió David? ¿Cuánto sufrió David? ¿Cuánto cargó con ello? Cuando mientras estaba encubierto el pecado, hermano, David estaba ahí tranquilo hasta que llegó el profeta Natán. Fue entonces cuando él fue movido a declarar su pecado. ¿Por qué esperar que hasta que usted, hermano, oiga, se le salga de sus manos? Porque se le va a salir de sus manos. No hay nada oculto. Entiéndalo, que Dios no es un muñeco. Dios no es, hermano, un amuleto. Dios no se anda aquí en la cartera y cuando pasa algo, ay, Dios no es un amuleto, una cruz que cuando sale el vampiro usted se la pone y le dice vete. Son cuentos. Dios no es un amuleto. Dios es Dios, el creador del universo, de todas las cosas, hermano, y Él tiene el control de todo. Pero hoy que es importante, hermano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es importante, oiga, ¿qué es lo que necesita el que no conoce a Dios? ¿Qué necesita para venir al Señor? Es confesar, pero primero ¿qué? Reconocer que es pecador. Lo primero que el que no conoce a Dios tiene que hacer, hermano, es creer, confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor para la gloria de su nombre. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando usted ha pecado, cuando hay pecados ocultos que nadie lo sabe, que nadie los conoce, la clave es confesar. El que no conoce a Dios, lo que tiene que hacer es creer y declarar, confesar que recibe al Señor como su único y suficiente Salvador. Pero usted y yo, que hemos tenido la dicha del perdón, de aquellos que estamos conscientes que la sangre de Cristo nos ha limpiado, lo único que nosotros tenemos que aprender a hacer es confesar, sentir el dolor por haber ofendido a Dios y confesar. Es importante no creer, ay no, man, es que no lo hago porque tengo que creer. Si usted cree en el Señor, usted ya creyó, usted, hermano, ya fue lavado por la sangre del Cordero de Dios. Lo único que usted necesita es no encubrir su pecado, porque si deja la raíz del pecado en usted, va a volver a crecer. Nosotros necesitamos confesar. Yo no encubrí mis transgresiones, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Te declaré, no encubrí nada. Señor, aquí estoy. Muchas veces hasta arrogante uno. Aquí estoy. Regresé porque yo creo que tú me necesitabas. Porque
Esa iglesia no camina si yo no estoy. Tu obra se va a pique. Y estoy aquí porque si tú quieres, pues, y si no, pues déjalo así. No es esa la actitud del creyente. Yo he dicho siempre que la actitud del creyente alejado de Dios es difícil que hablar con un inconverso, y lo sigo diciendo. El que conoce al Señor maldice, ultraja, hermano, ofende y dice tantas cosas porque no ha aprendido a confesar. ¿Hay algún perfecto por aquí? Qué bueno, se salvó de la pedreada que le iban a dar. Pero nosotros tenemos que aprender a confesar y no encubrir. Señor, aquí estoy, pequé, fallé, pero esto lo guardo porque esto es muy fuerte. Esto no te lo digo, Señor. No, sáquelo, hermano, sáquelo, porque de todo modo, si Él lo conoce. Aunque te laves con lejía y amontones jabón, tu pecado va a estar delante de Dios siempre. La facilidad, hermanos, si pecamos, yo siempre digo, es por la gracia que nosotros estamos aquí. Cuando el creyente falla, lo primero que hace es irse a la cantina. Lo primero que hace es dejarse crecer el pelo. Lo primero que hace es ponerse un par de aritos. Lo primero que hace, hermano, es hacerse transformaciones en la vida. Lo primero que hace es comienza a publicar locuras. Y uno dice, me huele, aquí esto anda mal. Pero aquí un salmista habla y dice, mi pecado, o sea, no tu pecado. Yo oro para que Dios lo guarde, yo oro para que Dios lo bendiga, pero el único que tiene que declarar su propio pecado es uno. Tú no tienes que andar velando por nadie, hermano, tú no tienes que andarte metiendo por otro. Sí es bueno, si lo vas a hacer es por amor, pero no para destruir. Pero nosotros tenemos que velar. Es como cuando la Biblia habla de la paja que cada uno de nosotros tenemos en el ojo. Somos buenos para mirar, somos buenos para criticar, somos buenos para condenar, y no nos damos cuenta que tenemos una viga tan grande. Y el Señor dice, hipócrita, mira tu viga primero. Porque somos buenos para condenar, la fulana aquí, el mengano allá, que no sé qué. No es su business. Estaba fuera el mensaje, pero es que es así. Oiga, hermano, vele por usted, y si no va a restaurar a nadie, cállese. Pero habla mi pecado, está hablando de él, está hablando de su pecado, está hablando de sus transgresiones, y dice, declaré mi pecado, te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, es necesario confesar. Es que Dios lo sabe, si Dios lo sabe. Pero mientras tú no confiesas tu pecado, nunca jamás serás prosperado. Yo confesé mi pecado y mis transgresiones, y tú me perdonaste. Perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, sin doblez. Después de confesar, después de declarar todas nuestras transgresiones a Dios, es donde viene la restauración para nuestra vida.
mientras tú no confieses. ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo usted puede saber si yo tengo pecados ocultos? ¿Cómo? El único que lo sabe es Dios. Yo puedo usar un saco. Usted puede usar una corbata. Usted puede usar un uniforme. El uniforme no lo va a salvar a usted. ¿Sí? Yo los veo serios. Pero el uniforme no lo va a salvar a usted. El uniforme no lo va a llevar al cielo. ¿Cómo sabré yo? Yo no lo sé, el único que lo sabe es Dios. Y por eso es que el Señor nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Fijaré sobre mí tus ojos. Te haré entender por el camino en que debes de andar. Esto es misericordia, esto es dicha, esto es bienaventuranza que Dios te dice. Si has pecado, mira, tienes un pecado oculto que tú tienes que confesar. Si no, te vas a morir. Si no, te vas a morir. ¿Qué quiere usted, morirse o ser restaurado por el Señor? Es que el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno. El pecado sí nos va a llevar al infierno. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y Dios nos da, hermano, David expresa y dice, no hombre, hermano, no, confiéselo. Mire, a mí me pasó esto. Es más, hasta el hijo que procreé en el adulterio, Dios lo mató. Y yo le encubrí y yo estaba ahí tranquilo hasta que llegó un profeta y me preguntó acerca de unas ovejitas y habló de alguien y yo dije, que muera ese hombre. Pero ese hombre era yo. O sea, yo lo estoy parafraseando. Entonces, David, oiga, hermano, nunca se imaginó que un profeta iba a ser enviado. ¿Qué quiere usted? ¿Que Dios le envíe a alguien? Y que le diga, hermanito, venga. El Señor me dijo que usted esto. No, hermano, no. Porque Dios es claro cuando habla. Pero dice él que él confesó y declaró su pecado. Lo único que Dios está pidiendo para que nosotros vivamos en paz y para que nosotros, oiga, hermano, entendamos que la bienaventuranza más grande que exista es que tu pecado, que tu transgresión sea perdonada. Pero si tú no lo confiesas, tú no puedes ser perdonado. Vivirás una vida de apariencia. Vivirás una vida de liderazgo. Hay líderes que viven una vida de apariencia, en pecado. Porque lo que uno cree, hermano, es voy a ir a otro estado, voy a ir a otro lugar y allí nadie me conoce. Me voy a ir allá por el final de la isla, porque allá la iglesia está en Hempstead, nadie me conoce. Me voy a ir a El Salvador a dar mi vueltecita y nadie me conoce. No os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Y esto es personal, si usted quiere, siga igual. Yo no estoy diciendo que usted tiene pecados ocultos. Lo único que estoy diciendo es dando la palabra. Ya lo dije, ni usted sabe si yo tengo pecados ocultos. Venga como pastorcito aquí, bien bonito, bien planchadito, bien aperfumadito, pero usted no sabe si ando alguna pudredumbre dentro. Ni yo tampoco sé si usted lo anda. Pero lo único que yo sé, que porque el Señor nos habla nuevamente acá, es porque Dios conoce nuestros corazones. Y Dios no nos está para juzgar. Lo único que Dios nos está diciendo, y David a través de su testimonio, no hombre, mi hermano, ¿sabes qué? Yo viví en desgracia, viví una vida del parte de mi reinado, perdí la paz, perdí la felicidad, perdí la dicha, sencillamente porque no confesé mi pecado. Pero tú quieres vivir una vida agradable delante de Dios, quieres ver la bendición del Señor, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya nada para la renta, que no haya nada para nada, Dios siempre suplirá, porque la mano del Señor está sobre nosotros. Termino con esto.
Se me viene a la mente cuando Ananías y Zafira murieron. Ananías y Zafira bien. Usted conoce la historia, pero llega primero uno, ¡bum!, lo mata el Señor. Mire, por eso no es bueno andar encubriendo a los hombres ni a las mujeres. El marido le dice, cuidadito, hablas algo porque ya te he hecho inmigración. Cuidadito, haces esto y nos divorciamos. Toleren el pecado y usted también va a alcanzar por ello. Es así, hermano. Porque hay maridos que amenazan a la mujer. Cuidadito vas a hablar de esto. No te quiero que cuidadito hables con la hermana porque se te va a salir. Entonces cuando le preguntaron a Zafira, Zafira, en tanto vendieron la heredad, vino Zafira y dijo, sí, hermano, en esto lo vendimos y tanto. Y le dijo, por mentirosa te vas a morir también. Oiga, hermano, si fuéramos tratados nosotros en esa época ya no estuviéramos. El primero sería yo. Pero Dios es un Dios de misericordia y no es que Dios es tolerante con el pecado. Dios no quiere la muerte del que muere. Pero sabe qué lindo cuando el Señor nos habla y nos dice, hija, hijo, o sea, tú eres mi hijo. Pero ¿por qué vas a venir engañándome? Es como cuando uno quiere ridiculizar a los padres y cuando uno dice, no, mi papá no se da cuenta. Y usted quiere ahí que hace, que uno, mire hermano, si uno sabe, no tratemos de engañar a Dios. Él no puede ser burlado. Y es más, Dios nos está hablando con misericordia y nos está diciendo, ¿sabes qué? Si tienes alguna falta, es que es grave, pastor, sí, confiésela al Señor. Tú no tienes que abrir tu libro y decirle a medio mundo, mira hermano, yo hice esto. ¿Sabe qué? David tuvo las agallas de plasmarlo y la palabra del Señor dejarlo acá. Yo no te estoy pidiendo que tú vengas a mí y me digas, pastor, ya esto. No, confiésele al Señor porque tu rostro va a cambiar. Yo les decía y siempre les he dicho, el rostro habla. Muchas veces vienen todos secos, todos amargos. Y uno dice, este es porque uno conoce a los hermanos. Yo les digo, el que se mantiene en el Señor tiene un cierto brillito en la piel. Ya todos ahí. Pero es importante. Eso trae paz. Si no, la gente que no tiene comunión con el Señor anda como bomba de tiempo, hermano. Medio le dice algo, olvídese, lo manda hasta para el cementerio a uno. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y el Señor quiere, hermano, oiga, es que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Te voy a descalificar y te voy a condenar. Y sabes, porque fallaste, te voy a poner en la silla de los acusados. Aquí todos los que han pecado están aquí. No, son un ejemplo. Entonces cuando la gente llega dice, aquel es el rincón de los pecadores. No, mano, yo no creo que el Señor hace eso. Yo no lo creo. Dios te perdona y Dios te bendice. Dios derrama su gloria sobre tu vida. Te sale a encontrar, te pone anillo nuevo, te pone vestuario nuevo. Sí, hermano, sí. Y uno tanto tiempo que ha cargado porque le tiene miedo al pastor, porque le tiene miedo al coordinador, le tiene miedo a fulano y a mengano y anda cargando el pecado y va, hermano, y sirve y hace y corre y hace tantas cosas y anda ahí el pecado y el mismo diablo le dice, hermanita, le dice, hermanito, pero sos esto y esto, ayer hiciste esto y lo otro. No te cubras de los hombres, guárdate para Dios. Y cuando Él te perdona, no importa cuál haya sido el pecado, lo toma, lo lanza a la mar y nunca más te vuelve a decir. ¿Te acordás cuando yo te perdoné? Tú me debes mucho a mí. No, Él lo toma, te sigue amando, te sigue bendiciendo. Que Él ya no te va a querer, son mentiras.
Es más, dice la Biblia que Él deja las 99 y va tras la que se le perdió. Porque el concepto de la gente es: no vayas ya a esa iglesia, vete a otra. Allá nadie te conoce. Si donde vas a ir, ahí está el mismo Dios. Y el mismo Dios te va a hablar, y te va a hablar del mismo pecado que tú andas cargando, de la misma araña que andas en medio de los pies. Que Dios nos ayude. Le voy a rogar que tenga la amabilidad, por favor, de cerrar sus ojos. Pero yo creo esta mañana, sin temor a equivocarme, que Dios te ha hablado a tu vida, a los oyentes de la radio y de la televisión. Porque hay muchos que se han ido, muchos ya no van a la iglesia porque la gente los ha criticado, porque la gente ha hablado, y no se dan cuenta que el mal lo andan ellos mismos o nosotros mismos, y que lo que nosotros necesitamos es confesar, no creer, confesar, porque usted ya creyó si es cristiano. Si usted no ha recibido al Señor, usted necesita primero creer y confesar sus pecados. Pero si usted ha pecado y es hijo de Dios, lo único que usted tiene que hacer es confesar. Confesar y declarar todos sus pecados a Dios. A Dios. A Dios. Él está en este lugar. Yo quiero hacer un llamado y le voy a rogar quietud, le voy a rogar que nadie se mueva, nadie camine, por favor. Solo los diáconos de pie. Nadie va a llegar a tu silla. Nadie va a llegar a tu asiento para traerte aquí, al menos que tú levantes tu mano. Pero yo pregunto si hay alguien que desea reconciliarse con el Señor. Si hay alguien que, siendo cristiano, se apartó del Señor. Yo creo que esta es tu mañana, querido hermano, querido oyente, querido televidente. Confesaré mis transgresiones y mi maldad, y no encubrí mis pecados. Al fin y al cabo, Dios te conoce. ¿Habrá alguien esta mañana que desea reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que, siendo cristiano, se apartó? No pretendas engañar a Dios. La dicha, la felicidad, la bienaventuranza de ser perdonado y que Él cubra nuestras faltas. ¿Habrá alguien esta mañana, o alguien que por primera vez, que nunca le ha entregado su vida al Señor, pero que ahora quiere rendirse al Señor y quiere confesar sus pecados? Venga, es tu día, es el tiempo de Dios. Ponte de pie ahí donde estás. No te vayas igual. Si tú tienes que confesar hoy al Señor, hazlo. Mi hermano, hazlo. Porque Dios conoce lo que tú haces afuera. En lo secreto, Dios lo conoce. ¿Habrá alguien que por primera vez se entrega al Señor? ¿O habrá alguien que se reconcilia con el Señor? Si no, vamos a hacer una oración al Señor. Es posible que a través de la radio y de la televisión haya alguien en su lugar, haya alguien pidiendo perdón. Solo confiesa tus faltas. Solo confiesa tus pecados y Él los cubre. Cubre tus transgresiones.
Cubre tus faltas. Vamos a hacer una oración al Señor. Todos aquellos que quieren hacer una oración al Señor conmigo. Aquellos que han entendido la dicha del perdón, la dicha de ser perdonados, pónganse de pie. Aquellos que quieren serle honesto al Señor. Aquellos que quieren rogarle al Señor que los cubra, que los guarde de nuestras faltas, de nuestras transgresiones. Aquellos que queremos siempre confesar nuestras faltas, porque no es que usted y yo no fallemos, no es que usted y yo no pequemos. Si pecamos, confesemos nuestras faltas. Amado Dios, tu palabra ha sido predicada esta mañana. Tu palabra, Señor, ha sido disertada. Gracias por hablarnos de la bienaventuranza. Gracias por hablarnos de la dicha del perdón. Aquellos, Señor, que hemos pecado. Aquellos, Señor, que hay pecados ocultos, que los está destruyendo, que los está alejando cada día. Aquellos que ya no le prestan interés a los valores eternos. Toca sus corazones, Señor. Aquí estamos tal como somos. Límpianos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guárdanos, Señor. Confesamos nuestras faltas. Tú conoces nuestros corazones. No podemos engañarte. Haznos honestos y sinceros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bendice a los oyentes, a los televidentes. Guárdanos de todo pecado oculto, Señor. Que tengamos un corazón limpio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la dicha, por la felicidad del perdón. Gracias por perdonarnos una y otra vez, Señor. Gracias por darnos el camino, Señor, para lograr el éxito y volver a la felicidad, que es confesando nuestras transgresiones. Amén. Amén, Señor. Queremos, hermanos, finalizar. Queremos dar